Buenas noches, profesor, público en general. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Sejong Bok. Ella es química farmacéutica especializada en lo que es soporte nutricional farmacológico. Buenas noches, doctora. El día de hoy le vamos a realizar una pequeña serie de preguntas, 6 para ser exactas, una de cada nosotros de nuestros compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Privada Norbert Wiener y quisiera que usted nos cuente un poco de lo que es su trabajo y lo que desarrolla el día a día, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Sejong Bok. Bueno, ahorita actualmente estoy trabajando en el Hospital Santa Rosa y también en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Estoy en el área de soporte nutricional. Bueno, mi trabajo eh, es brindar el servicio, la terapia nutricional a los pacientes que requiere una nutrición especializada, ¿no? Una nutrición clínica. Muchos gustos y muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar con contestar las preguntas, ¿no? Muchas gracias a usted, doctora, por su tiempo. La primera pregunta la va a realizar mi compañera Geraldine. Buenas noches con todos. Doctora, un placer tenerla aquí como entrevistada. Empezamos con la primera pregunta, que sería, ¿cuál es la diferencia entre nutrición y nutrición clínica? Bueno, en sí las ambas tienen las mismas bases, solo que la nutrición clínica se enfoca más en enfermedades específicos, por ejemplo, soporte nutricional como nutrición enteral y parenteral, ¿no? Porque la nutrición así es como que puedo decir, es una alimentación, ¿no? Que un tratamiento o un paciente que requiere eh, ¿no? Ciertas calorías de acuerdo a sus patologías. Entonces, es más especializado, más personalizado. Es la diferencia, ¿no? Y eso hacen, ¿no? Esos trabajos o evaluación, brindamos un profesional o un grupo de profesionales especializados en el soporte, ¿no? Nutricional. Claro. Ok, muchas gracias, doctora. Le hago el pase a mi compañero que le va a realizar la pregunta 2. Doctora, muy buenas noches. Un gusto tenerla presente en esta entrevista. Buenas noches. Mi nombre es John Jairo Ríos Izapillo y soy estudiante de la carrera de Farmacia Bioquímica. Y mi pregunta sería, ¿cuáles son los tipos de nutrición clínica? Hay dos tipos de nutrición clínica, que es nutrición enteral y nutrición parenteral, ¿no? Dentro de nutrición enteral podemos hablar, ¿no? Varios tipos, que es, ¿no? Sus clasificaciones, ¿no? Nutrición enteral total o un suplemento, parenteral igual, ¿no? Una nutrición parenteral. Luz. Ya, doctora, le daría pase a mi compañero que tiene la tercera pregunta. ¿So? Doctora Sejong Bok, buenas noches. Un placer tenerla esta noche. Soy el alumno Juan Paitán Carcá, de la Universidad Wiener. La tercera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre nutrición enteral y parenteral? ¿Y en qué situación se utiliza? Bueno, como dice la palabra, ¿no? Nutrición enteral es los pacientes que pueden utilizar su aparato digestivo, ¿no? Puede ser por
sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal, pero pueden utilizar su sistema digestivo. Pero en cambio, nutrición parenteral, ¿en qué situaciones? Cuando el paciente no puede utilizar el aparato digestivo y tiene que alimentarse por vía parenteral. No solamente en esos casos, ¿no? Nutrición parenteral complementaria o parcial es cuando el paciente pueden utilizar su aparato digestivo, pero no llega, no cubre su requerimiento al 100%, sino la mitad o 70% de su requerimiento nomás tolera, entonces están complementando, ¿no? En esas situaciones pueden utilizar esos tipos de nutrición. Doctora, muy amable, gracias. Ahora le pido a mi compañero para que continúe con la cuarta pregunta. Buenas noches, doctora. Yo voy a realizar la pregunta número 4. ¿Hay tipos de nutrición enteral y cuáles son? ¿Nos podría explicar, por favor? Bueno, eso se puede clasificar en diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, si clasificamos o no separamos los tipos según la forma de administración, podemos clasificar en dos, ¿no? Nutrición enteral por bolos o nutrición enteral en continua. Nutrición enteral en bolos utiliza cuando la terapia o el tratamiento es de corto tiempo y el paciente no tenga el riesgo de aspiración. Pero en cambio, por ejemplo, la nutrición entera continua es cuando la terapia es de largo plazo y los pacientes tengan riesgo de aspiración. En esos casos indican una nutrición entera continua, ¿no? Y si, por ejemplo, hablamos de nutrición enteral según la complejidad, es nutrición enteral total o una nutrición enteral suplementaria, ¿no? O parcial. Nutrición enteral total es cuando sus requerimientos calóricos, proteicos, va a recibir netamente con la nutrición enteral. Cuando es suplementaria es el paciente puede masticar, puede tolerar la comida, pero como falta su requerimiento, están tomando por vía oral las fórmulas enterales, ¿no? Para completar sus requerimientos. La quinta pregunta la voy a realizar yo, doctora. Buenas noches nuevamente. Con respecto a la nutrición parenteral, ¿qué características tiene una nutrición parenteral? Bueno, no sé si usted tiene conocimiento qué es una nutrición parenteral. Ya sabemos que una nutrición parenteral es una mezcla estéril que pasa por la vena, puede ser vía central o periférica, ¿no? Para cubrir sus requerimientos a los pacientes, tanto prematuros o adultos, todo, ¿no? Y esas mezclas hasta, no sé, 50 componentes puede tener en una mezcla. Entonces, como son bastantes componentes, pueden interactuar entre ellos o es una mezcla estéril, entonces tenemos que ver bastantes pautas, ¿no? O sea, hacer el control de calidad para que no se precipite o para que sean estéril y seguro. Entonces, ahí va bastante temas farmacéuticas, ¿no? Una nutrición parenteral, ustedes saben que como es nutrición, están aportando macronutrientes, micronutrientes, ¿no? Por ejemplo, carbohidratos, proteínas, lípidos. Entonces, es un conjunto de mezclas de 50, 30 medicamentos, ¿no? Prácticamente. En una bolsa aséptico, ¿no? Que podemos decir, y ahí en esa bolsa va los nutrientes, ¿no?
Muchas gracias, doctora. Ahora le doy pase a mi compañero Requejo, que va a realizar la sexta y última pregunta. Doctora Seyunbok, muy buenas noches. El que le habla es el alumno de la especialidad de carrera de enfermería de ciclo 1 de la Universidad Norbert Wiener. Y un gusto y un placer tenerlo en este momento. Y para iniciar, le quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de un QF y qué funciones cumple en el área de soporte nutricional? Bueno, hay varias funciones que nosotros tenemos que cumplir en el área de soporte nutricional, pero nosotros principalmente elaboramos la nutrición parenteral, hacemos el monitorización a los pacientes que reciben nutrición parenteral, validamos la esquema de nutrición parenteral porque sabemos que es una prescripción médica, ¿no? La formulación de nutrición parenteral, bueno, elabora o receta el médico, pero no es que esa receta pasa de frente, ¿no? Sino que nosotros tenemos que validar para garantizar que sí está compatible, no va a tener interacciones entre fármaco nutriente o reacciones adversas, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante realizar. Otras funciones o actividades que realizamos en el área de soporte es el seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Entonces, el paciente recibe la nutrición parenteral, entonces tenemos que monitorizar sus análisis de laboratorio o también tenemos que ver en los temas de cuidados de dispositivo, de repente, ¿no? Bueno, es más que nada las enfermeras o que todo conjuntamente nosotros evaluamos al paciente, pero tenemos que ver si está bien ubicado sus, no sé, su vía o la nutrición parenteral, si está homogéneo, no tiene, no sé, separación de fases, etcétera, ¿no? Entonces, hay varias funciones que nosotros encargamos, ¿no? En el área. No solamente eso, tenemos que conocer, porque para comprar un insumo, un producto para elaborar nutrición parenteral, nosotros tenemos que conocer las características, incluso los dispositivos médicos, tenemos que conocer qué tipo de, eh, no sé, insumo es o hasta qué tipo de plastificante están utilizando los dispositivos médicos. Tenemos que conocer eh, casi todos los insumos o dispositivos médicos para poder comprar y utilizar para los pacientes, ¿no? Listo, doctora, esas fueron las 6 preguntas. Agradecer nuevamente su tiempo, su disponibilidad para con nosotros. Ya hemos comprendido un poco más cómo se desarrolla un químico farmacéutico en el área de soporte nutricional. Y eso es todo. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Gracias, chicos. doctora. Gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. De nada, gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora.